Evangelio del día domingo 20 de octubre de 2024. 29º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió a los 12 y les dijo: Ya ven que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Muy buenos días, es domingo, es día de que nos estemos preparando para escuchar la palabra de Dios. Y es que efectivamente, cuando nosotros escuchamos con atención la palabra de Dios, cuando nos hemos preparado para poder prestar atención y abrirle nuestro corazón, cuando escuchamos la palabra de Dios, es cuando milagros suceden en nuestra vida. Y cuando refiero o uso la palabra milagro, no me refiero a cosas extraordinarias, eso rápido se olvida. Me refiero a un cambio interior, a un despertar, a un darnos conciencia de algunas actitudes que tenemos, que si las cambiamos, que si somos capaces de ser más conscientes de cómo estamos viviendo esta vida, entonces sí, nuestra vida será un completo milagro. Podremos disfrutar cada momento de nuestra vida, seremos felices y sobre todo viviremos en el amor, en el perfecto conocimiento de Dios. Sin más preámbulo, te invito a que escuchemos juntos lo que el Evangelio nos va a decir el día de hoy. Pero presta mucha atención, porque a veces cuando lo leemos muy rápido, decimos, pues trata de esto y se nos olvida realmente prestarle atención a los detalles. Y como lo he dicho en otro momento, es en los detalles donde Dios nos habla a cada uno de manera individual. Dice así: En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautizo con el que yo seré bautizado. Pero de eso de sentarte a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero,
que sea el esclavo de todos, y así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. ¡Wow! Es un texto muy fuerte y me gusta separarlo en dos para que podamos entender mejor cuál es la enseñanza. Por cierto, algunos me han preguntado que cuál es este libro que estoy usando, ¿verdad? O la versión de la Biblia que estoy usando. Y estoy usando el Misal Romano Diario, porque aquí vienen todas las lecturas que nosotros escuchamos en la misa. Como se dan cuenta, es una Biblia, pero está separada por lecturas que van acorde al calendario que nosotros tenemos en la liturgia. Y particularmente, la versión que estoy usando es la aprobada por los textos litúrgicos de la Conferencia Episcopal Mexicana. Entonces de ahí es de donde viene esta traducción. Pero volvamos al Evangelio. Esto lo digo porque algunos me lo han estado preguntando y se me ha olvidado explicárselos. Pero bueno, volvamos al Evangelio. Separémoslo en dos. Quedémonos ahorita con la primera parte donde se acercan estos hijos de Zebedeo y hacen una pregunta. Queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Algunos pudiéramos quedarnos con la idea de que, qué ambiciosos, qué mal, pero no es así. En realidad, en este momento no sabemos cuál es la intención de ellos, de acuerdo a este evangelio. No sabemos cuál es la intención de ellos. Y como Jesús les responde, pareciese que la intención era buena, estar cerca de Jesús. Yo te pregunto, ¿a ti no te gustaría estar cerca de Jesús en la gloria? Yo creo que sí. Quisiéramos estar cerca de Él. Bien, Jesús les dice, ¿podrán beber acaso del cáliz que yo voy a beber? ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar? ¿Podrán recibir el bautismo con el que yo seré bautizado? Porque para poder estar donde está Jesús, tenemos que recorrer el camino que Él recorrió. Y los discípulos sin dudarlo le dicen sí. Y Jesús les contesta, pues efectivamente lo harán. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda está reservado. No quiero leer otra vez el texto, pero prácticamente Jesús les está diciendo, si quieren estar cerca de mí, tienen que pagar el precio. Y pagar el precio es precisamente el mismo que yo voy a pagar. El amor hasta el extremo y hasta el extremo de morir. Y ellos le dicen, sí podremos. Pues a nosotros nos toca esforzarnos lo más que podamos, pero aún así tenemos que saber que estar en un lugar allá arriba no va a depender de nosotros, sino incluso aún eso depende de Dios. Porque nosotros en tal caso debemos de esforzarnos y dejar lo demás en las manos de Dios. No es mala la ambición que los discípulos tenían. Al contrario, pudiéramos decir que es buena y que todos nosotros deberíamos de aspirar, estar cerca de Jesús en el reino de Dios. Lo que sería muy malo es pretender estar en ese lugar sin esforzarnos. Te pongo este ejemplo. ¿Acaso es malo que un estudiante quiera ser el mejor estudiante? Claro que no. Lo que sería muy malo es que quiera ser el mejor estudiante y no se esfuerce, se la pase copiando. Eso sí sería terrible. Querer mejorar, querer superarnos, querer tener el mejor lugar no es malo. Lo que es malo es la intención y la forma en cómo lo tenemos. Por eso Jesús sí le ayuda a estos discípulos y les está diciendo, esfuércense. Pero cuando los otros discípulos escuchan en esta segunda parte lo que los discípulos le piden a Jesús, ellos se indignan. Y ahí sí sabemos que las intenciones de los otros 10 eran de indignación. ¿Por qué te vas a indignar? Pues cualquiera diría, pues yo también me voy a esforzar, porque yo también quiero estar cerca de Jesús. Y es que pareciese que el resto de los discípulos no entendían muy bien cuál era la petición. Y entonces querían ellos tener un puesto de poder, tener un puesto de jerarquía. Por eso se indignan. Y entonces Jesús da ese ejemplo. El que quiera ser el primero, que sea el último.
El que quiera servir, porque un puesto de autoridad hay que tenerlo bien claro. Un puesto de autoridad es un puesto de servicio. Y si tú quieres servir teniendo un puesto de autoridad, pues para eso no necesitas, para servir, no necesitas tener un puesto de autoridad. En tal caso, deberías de empezar a servir ya. Porque llegar a tener autoridad sin servicio, sin un corazón lleno de amor y de amor al servicio, pues puede ser un gran problema que te va a llevar a la destrucción. Pensemos por ejemplo en Herodes o incluso en Hitler, que llegaron a tener tanta autoridad y cuando vieron que se les estaba a punto de quitar, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron sus propias vidas y se la quitaron ellos. Porque alguien que no está lleno en su interior puede creer que la autoridad es un puesto de nobleza, cuando no, es un puesto de servicio. De ahí que Jesús pone el énfasis. Ahora, tomando estos dos movimientos juntos, me gusta mucho pensar de esta manera. Si tú quieres estar cerca de Jesús, el lugar cerca de Jesús no está en un puesto de importancia, sino más bien en el puesto de servicio, porque Jesús nos ha enseñado que Él vino a servir y no a ser servido, que Jesús vino a lavar los pies y no a que se los laváramos. Entonces, si queremos estar cerca de Jesús, aprendamos a servir a nuestros hermanos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que ha venido a enseñarnos cuál es el camino correcto para poder disfrutar nuestras vidas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando del servicio, hablando de la autoridad y del primer puesto, recuerdo esta anécdota, este cuentito de una rana, pudiéramos decir una rana bebé, una rana adolescente y de su mamá. Y esta ranita pequeña iba brincando de un lugar a otro y llegó al patio donde había unos niños jugando y tenían una pelota grandota de color verde. Y cuando esta ranita la vio, él se regresó brincando al estanque y le dice a su mamá: mamá, vi un sapo grandote, grandote. Y la mamá, como estaba llena de mucho ego y quería ser la más importante para su hijo, empezó a tomar aire y se infló y le dijo: ¿así de grande? Y el sapito le dice: no, mucho más grande. Y toma más aire y se infla más y le dice: así de grande. Y el sapito le dice: no, mamá, mucho más grande. Y total que tomó aire hasta que se reventó y murió. Nosotros no tenemos que competir por el primer puesto. Si estamos vacíos por dentro, tratar de buscar el lugar de importancia nos va a llevar a la destrucción. En tal caso deberíamos de buscar primero en llenar nuestro corazón. Y ese se llena empezando a servir. Si tú quieres un puesto de servicio para servir, no esperes hasta tenerlo. Empieza a servir desde aquí y entonces te darás cuenta que es lo más importante: el amor y el servicio. Que tengas un excelente día.